Bueno, estamos en presencia con el psicólogo Guillermo Sánchez desde Caracas, Venezuela. Guillermo, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Por supuesto, por tu gran trayectoria, experiencia en el área del deporte. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante, para mí, el más importante, porque yo creo que un jugador, un deportista profesional, si no tiene salud mental sana, no ha tenido nada, no ha ganado, no ha tenido triunfo, eso es un lado, ¿no? O sea, las medallas quedan como que en otro sector de la vida y de verdad que lo que más daña es la parte emocional y en este sentido hoy vamos a hablar un tema como son los abusos sexuales que lamentablemente las cantidades son bastante alarmantes. Aquellas que han sido denunciadas porque está el otro escenario donde no han sido denunciados por miedo. Antes que todo, Guillermo, quisiera que nos dijese cuáles serían esas alarmas, esas situaciones de alerta para que el público entienda cuándo ya existe el abuso sexual. Porque parte de esta gran cantidad de abusos, valga la redundancia, es por la falta de información, el no saber que está ocurriendo un tipo de abuso. Adelante, Guillermo. Sí, bien. Bueno, primero muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradezco que abordemos este tipo de temas porque como tú dices son cruciales y son súper importantes que compartamos información porque yo creo que en la educación desde todos los sectores está la respuesta para batallar lo que es este tema tan triste, ¿no? En cuestiones de alarmas, pues estar pendiente es cualquier cambio drástico, por ejemplo, en la parte fisiológica puede ser un cambio de peso drástico. Hay casos de personas que se empiezan a orinar en la cama, ¿ok? Porque el dormir, los trastornos que puede causar, cualquier cambio, si notamos un cambio de actitudes, ¿ok? Si hay un alejamiento a ciertas actividades, porque primero creo que es importante, María Ángel, definir también los abusos sexuales, porque por lo menos ayer yo estaba hablando con una persona y no sabía que hay abuso sexual verbal. O sea, porque cuando se habla de abuso sexual, la gente cree que nada más es físico, que debe haber un contacto, pero también hay un abuso sexual verbal, hay un abuso sexual no verbal, ¿ok? Y yo creo que en lo que tú dices de información, creo que ahí es uno de los pilares de cómo solucionar o disminuir los números de casos y lo cual me lleva al punto de que al principio de cada actividad creo que las instituciones deben educar a las personas a reconocer qué está bien y qué no está bien. Entonces, si es una persona menor de edad, las instituciones deportivas deberían tener talleres donde eduquen a los hijos y a las hijas con los padres para que entiendan qué es un abuso y qué no es un abuso. Eso es excelente, esa iniciativa. Yo pienso que este llamado debe hacerse de manera recurrente, de una manera periódica o recordatoria, ¿no? Porque, perdón, ciertamente se trastoca, ¿no? El objetivo de la institución deportiva por el fin. ¿Cuál es el fin? El ganar, la competición como tal, las medallas, trofeos, etcétera, sin tomar en cuenta esa salud emocional. Ahora, Guillermo, ya el papá, la mamá o el mismo deportista que te puede estar escuchando pudiera, ¿cómo podemos evitar que no haya ciertos traumas, paranoias, ¿no? Porque ciertamente hay inclusive documentales, películas donde ya han transmitido ciertas experiencias y ciertas realidades que han sucedido con diferentes deportistas en las diferentes disciplinas. Y quizás la persona tendrá temor, o ese deportista tendrá temor inclusive en verla, porque no vaya a ser que se transforme en un trauma y en un terror. Entonces, ¿cómo le dices tú al papá cómo afrontar esa situación? ¿Cómo decirle a ese niño? Porque si ciertamente hay muchos papás que nos limitamos a decirle para que no empiecen con ese tipo de ciertos traumas. Entonces, ¿cómo decirle al hijo, mira, qué está pasando, quién está contigo en los expiatorios? Bueno, aquí se dice así en Italia, pero en los camerinos, etcétera, etcétera, para no causarle también ese estrés, porque de pronto si el niño no te dice nada, entonces, ¿cómo también saber el papá si ha pasado algo? O sea,
¿Cómo Claro. podemos, cómo nos puedes guiar, Guillermo? Disculpe. Yo creo que, mira, para que haya unos canales de comunicación de calidad entre los padres y los hijos, yo creo que eso es una inversión a largo plazo. ¿En qué sentido? Yo creo que es importantísimo que por lo menos una vez al día, por lo menos la cena, sea una comida donde las personas se sientan libres de expresar cómo les fue en el día, evitar las tecnologías, las distracciones, para que si hay una costumbre en ese núcleo familiar de tener conversaciones abiertas, creo que cuando si llega a suceder alguna situación, se pueda comunicar en etapas iniciales y no cuando ya ha sucedido algo más grave. Porque fíjate que hay una tendencia en los casos que uno lee, por ejemplo, con el equipo olímpico de gimnastas de Estados Unidos, el equipo de fútbol del Celtic en Escocia, en Holanda también hubo casos, hace 2 años hubo muchos casos en el fútbol menor en Alemania, y hay una tendencia que es que las personas luego de esos procesos traumáticos comunican lo que les sucedió, pero 15, 20, 30 años después de lo que sucedió. Entonces, imagínate los procesos, los bloqueos tan fuertes que deben tener para poder pasar tanto tiempo para lograr comunicarlos, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener estas conversaciones, así sean incómodas, porque es preferible tener una conversación incómoda a principio que una situación más grave en unos años. Entonces, que la comunicación sea basada no solamente hablando, sino apoyándose en documentales, en información que el niño o la niña se pueda sentir que, bueno, esto puede ser una actividad que yo estoy realizando y, como dije al principio, que sepan reconocer. Y a nivel de comunicación, que inviertan en cuántas veces se comunican ustedes al día de verdad con sus hijos, cuántas veces se sientan en verdad a escucharlo. Cuando preguntan, hola, ¿cómo están? ¿En verdad se dedican a escuchar o están, en cierta forma, se dejan distraer por un agente exterior que el niño o la niña en verdad no sienta que lo están escuchando? Y hay una campaña en Europa, porque la estadística en Europa es de un niño de cada 5 sufre un abuso sexual, y en el deporte también. Entonces, hay una campaña que se llama Speak Up para que las personas sientan más libertad de hablar, de expresar, y está basada en lo que es la educación y en crear parámetros desde tempranas edades, no solamente para las instituciones, sino de informativo para los familiares, para que sepan cuál es el proceso de comunicación. Y yo creo que en estos dos pilares, en la información, en la comunicación, que rompan el celofán y tengan esas comunicaciones incómodas, pero que inviertan desde ya a largo plazo en que sean mejores amigos, para que el niño o la niña se sienta, no vamos a decir se sienta cómodo, porque obviamente es una situación de incomodidad, pero que se sienta que se puede apoyar en sus padres al comunicarle cualquier alarma temprana para poder rescatar la situación en etapas iniciales. Guillermo, si un deportista te está escuchando ahorita y está pasando por abusos sexuales, pero ese deportista está a nivel competitivo, agonístico, está comprometido, como ya hemos hablado en otras entrevistas, con la disciplina, tiene ya compromisos a nivel inclusive de contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la persona, ese deportista que te está viendo ahorita, está pasando por abusos sexuales. ¿Qué mensaje le das tú para ponerle un stop y que su carrera, porque el problema que también implica el interés allí del deportista, el terror de perder la continuidad de su carrera, la manipulación que le pueda tener su entrenador y el compromiso a nivel tanto profesional como personal, y también esa manipulación per se de si habla, pasa el stop o el corte de esa continuidad de la carrera? ¿Qué mensaje le das? ¿Qué consejo le das a ese deportista que te está escuchando hoy?
Bueno, fíjense, el irse a dormir con una tranquilidad no tiene precio y eso está por encima de ser un atleta de alto nivel o no en el deporte. Primero le digo que busque apoyo para comunicarse, que no están solos, que tiene solución, que pueden estar salvándole si ustedes ya están pasando por una situación de abuso, a ustedes hablar, comunicarse, pueden evitar que muchas otras personas también les suceda lo mismo con esa persona que a ti te sucedió el abuso. Entonces, por un lado, estarían ayudando a muchas personas. Por segundo lado, se estarían ayudando a ustedes mismos porque se van a empezar a quitar un peso de encima que ustedes no son los que cometieron el error en el deporte y bueno, en muchos ámbitos abusan del poder, del liderazgo erróneamente para este tipo de situaciones y debemos todos ser parte de esa mejoría, de ese cambio. Y ustedes, hablando, hay muchas organizaciones, hay personas en la organización donde ustedes están que están dispuestos a apoyarlos y que tal vez si no tienen un sistema de apoyo ya establecido, ustedes pueden ayudar a crear esos apoyos. Su carrera va a continuar, se los aseguro que va a continuar y va a continuar desde una perspectiva mejor, porque esto va a ser una etapa donde el abuso sexual crea bajos niveles de autoconfianza, bajos niveles de autoestima y por ende el rendimiento también va a bajar o no va a poder ser constante. Entonces, si lo quieren ver desde el punto de vista de su carrera, háganlo, comuníquense, porque los va a mejorar después de un periodo que pase todo esto. Sé que no voy a decir que lo entiendo 100% porque no he vivido lo que están viviendo, pero les aseguro que van a sentirse mucho mejor ya cuando vean el beneficio de haber comunicado, de haber salvado muchas situaciones para otras personas y que su carrera también se va a ver beneficiada, que tal vez va a haber situaciones de redes sociales, de periódicos, por la situación, pero todo lo veamos como un impulso porque ustedes serían los héroes, no solamente de su vida, sino para otras personas a quienes estarían ayudando. ¿Crees tú que el hecho de comunicar al compañero que esté en ese momento a su lado podría ser como una estrategia bastante favorable o inmediata para ese desahogo, Guillermo? Sí, sí, apoyarse en cualquier persona que ustedes sientan que confíen, puede ser un compañero, puede ser otro miembro del staff, con su familia, porque la familia siempre va a querer lo mejor para ustedes y no se sientan que ustedes fueron los que cometieron el error, porque las personas abusaron de un poder, de una imagen, no solamente, María Ángel, en el deporte hay abuso de lo que es entrenador, sino lo que es el staff, también de la pedofilia, porque a los jugadores, a las atletas, los ven como figuras, como ídolos, y creen que todo lo que hace una persona a ese nivel es aceptable. Entonces, apóyense en cualquier persona que los pueda ayudar a empezar el proceso de superación. Pero si no nos comunicamos, ese proceso de superación, como dije hace rato, puede durar muchos años, porque obviamente hay un temor en hablar, prefieren no decir nada para no enfrentar lo que es la pena con la situación que pasó. Pero les voy a decir que la persona que logra encontrar esa valentía de hablar tiene mucho más mérito que las personas que se lo guardan, porque como les dije, no solamente se estarían ayudando a ustedes, pero estarían ayudando a miles de personas que no pasen por la situación que ustedes están pasando. Guillermo, como organización, ¿existen exámenes donde se puedan ya describir que ese entrenador, ese staff, obviamente apartando el psicólogo, pudiera entonces, o sea, yo lo digo como una estrategia
como organización de que pasen por un examen psicológico para descartar posibles trastornos, Guillermo? ¿Podría ser una Sí, solución para la organización? sí, mira, hay varias recomendaciones, María Ángel. El chequeo, el historial de trabajo de las personas, hay países que en verdad tienen un sistema de chequeo, por ejemplo en Estados Unidos, sí hay un chequeo de cualquier situación que tú hayas vivido en el pasado, queda en un récord que en cualquier trabajo te van a hacer un chequeo de tu estatus. Eh, también hay, creo que es primordial, así como tú mencionaste, no solamente hacer chequeo eh, en distintas etapas del desarrollo del deporte, sino que al principio se haga, mira, hace 2 años nosotros nos hicieron un taller en un equipo, estábamos en Estados Unidos, de este tema, y en verdad hay detalles que uno ni siquiera sabía que uno realizando esa acción podría llegar a un malentendido eh, sobre el abuso sexual. Entonces, si uno que es psicólogo, que ha trabajado estos temas, que ha vivido, que ha tratado a pacientes, igual siempre hay un tema o un detalle que uno en verdad no manejaba. Imagínense las personas que no se han abocado en este mundo, que tienen otro tipo de carreras, imagínate el gran beneficio que es participar en estos talleres educativos para evitar situaciones como esta. Entonces, hay crear un código de ética para los entrenadores y para los miembros de staff, por ejemplo, a partir de esos casos famosos que ahorita hay una serie en Netflix que se llama Atleta A, del caso del doctor, del fisioterapeuta del equipo olímpico de gimnastas en Estados Unidos, crearon también un código de ética que después de 2 años es que las personas no pueden tener una relación íntima si participaron en un equipo deportivo juntos, o sea, éticamente hablando, a menos que logren demostrar distintas circunstancias que los absuelte de la situación. Pero las organizaciones creo que hay que evitar esa relación social, o sea, saber separar que el grupo de staff no son tus grupos de amigos fuera de la situación deportiva, porque si se crean eventos, por ejemplo, hay el cumpleaños de unos niños, entonces se invita a todo el staff, porque él es el entrenador, la entrenadora, estos son todos, podemos estar sin querer propiciando una conexión que a los niños, a las niñas, le crea un poquito de confusión de saber, ya va, o tú eres mi entrenador, o tú eres mi amigo, o tú eres mi amiga. Me explico, para no crear, no propiciar esas situaciones que al niño se le cree una confusión de cómo separar las relaciones. Eso se trabaja bastante porque debe haber un límite social, debe haber un límite de contacto en el deporte, el camerino, las duchas, todo eso es un tema que hay que educar a los niños y a las niñas en reconocer de tempranas edades qué está bien y qué no está mal. Y de la manera que lo van a hacer es donde está en cómo va a cambiar, porque no es lo mismo hablarle a una niña que está en gimnasia o en ballet a los 7 años que hablarle a los 14 años. Entonces, con mucho tacto, pero siempre con el objetivo, así sea muy incómodo, tengan estas conversaciones, porque la incomodidad no tiene nada de comparación con el dolor que le puede causar a una persona vivir un tipo de situación de esta. Estrategias como, por ejemplo, en Venezuela, no sé, aquí, por ejemplo, respetan mucho las edades en cuanto me voy por el fútbol, por ejemplo, los camerinos, ¿no? Cuando, dependiendo de las edades, están los pequeñitos, esperan a que terminen los pequeñitos y entran la manada de los más adultos, ¿no? ¿Esa estrategia crees tú que también sería una buena para evitar también esos contactos, como tú dices, sobre todo los camerinos, el más grande con el más pequeño, porque ciertamente ellos hacen sus duchas y es casi que público. ¿Crees tú que también pudiera ser una buena estrategia? O sea, respetar las edades, edades por edades, sexo por sexo. ¿Crees tú que sea bueno también eso, Guillermo?
Sí, sí, todo eso ayudaría. Eso sí, si el staff no está educado en prestarle atención a las posibles situaciones, por más que estén en una misma edad, puede haber, porque el bullying genérico, el bullying también puede suceder en esas situaciones de las mismas edades. O sea, no solamente el abuso viene de una persona mayor hacia una persona de menor edad, también puede pasar entre los compañeros, entre las compañeras, porque por lo menos hay un video que estaba viendo anoche que una muchacha dice, al principio, como estábamos en un equipo de natación, y ella dice, yo era la única niña en el grupo, entonces se burlaban bastante de mi cuerpo, porque yo tenía un traje de baño distinto a la de los varones, entonces de ahí escaló a que en el autobús tal vez me empezaban a empujar, luego me empezaron a tocar en distintas partes y entonces ves cómo es la misma edad, pero si no hay hay una persona educada en el tema que sepa supervisar y reconocer las alarmas tempranas, entonces seguimos corriendo los riesgos. Yo creo que todo el staff debe tener un, unos certificaciones en distintos temas, así como se le pide certificaciones de saber asistir a una persona en primeros auxilios, ¿ok? Creo que se le deben pedir certificaciones y cursos que tienen que aprobar para poder ser parte de lo que es la institución deportiva, porque en verdad, como tú dices, como se presentan tantas situaciones en camerino, en las distintas edades, creo que no nos podemos tomar a la ligera que todo esto forma parte de la formación de los niños y creo que debemos, como dije al principio, basarnos en la educación profunda para que no solamente el niño o la niña sepa reconocer que algún comportamiento no es correcto, sino que también desde el principio se les comunique lo importante y se le demuestre lo importante que es hablar o reconocer si hay un compañero que está pasando por alguna situación para solucionar y que evitar que la persona, el abusador, pueda repetir ese comportamiento con otras personas en algún otro momento. Estrategias como colocación de cámaras. Por ejemplo, cuando hacen los retiros. Cuando hacen los retiros, los diferentes clubes escogen cada año en diferentes sitios. Sin embargo, la colocación de cámaras, Guillermo, porque también está la otra parte cuando tú dices y denuncias, mira, esta persona me hizo esto. Por supuesto, la mayoría de los casos, eso es mentira, estás exagerando para evitar ruido, para evitar impacto en la imagen del equipo. La utilización entonces de cámaras forzosas, que las federaciones que te estén escuchando y digan, bueno, vamos a la colocación obligatoria de cámaras en los camerinos, en los baños, en las casas donde hayan retiro. Tú sabes, para ponerlos como que entre la espada y la pared, aquel perverso mentalmente ya sepa que están rodeados de cámaras y que cualquier persona que denuncie, ahí están las cámaras. ¿Crees que pudiera ser también una buena estrategia, Guillermo? Sí, es una estrategia un poquito delicada porque, bueno, tienen que haber Por el privacy. consentimiento, tiene que haber consentimiento de los padres, de todos, porque hay personas que si una persona no está de acuerdo, entonces hay varios temas éticos y morales en esas intervenciones. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo cuando estaba haciendo mi maestría, a mí me gustaba llegar a las 5 de la mañana a la oficina porque yo decía, a mí nadie llega, estaba en una universidad, a mí nadie, no, la gente llega a la oficina a partir de las 8 de la mañana, pasaban atletas, yo trabajaba con hombres y mujeres, entonces yo decía, yo necesito 4 horas, de 5 a 9, de 8 a 9, no quiero que nadie me interrumpa, porque quiero en verdad terminar mi maestría. Entonces la puerta de mi oficina tenía una ventana. Entonces yo agarré una cartulina y la tapé para que la gente no viera que la luz estaba prendida adentro y yo poder hacer mi maestría tranquilo. Y me acuerdo que uno de mis mentores es un entrenador de tenis en la universidad. Un día llegó, yo tenía como 3 días haciendo eso, y llegó y me dijo, Guillermo, quita ese papel. Entonces yo le digo, pero profe, es que necesito hacer en verdad la maestría, no quiero interrupciones. Y me dice, Guillermo, mira, si tú por casualidad
hay una muchacha que entra acá y tú tienes eso cerrado y ella sale diciendo, imagínate que lo inventó, sale gritando diciendo que tú la abusaste, ¿qué tal? Tú no vas a quedar, o sea, siempre van a ir por lo que diga el abusado, en este caso. Entonces, son temas muy delicados que yo creo que debemos, las intervenciones tienen que tener, son precavidas porque puede causar otro tipo de un resultado contraproducente. Entonces, lo de las cámaras, en el fondo, yo sé que las intenciones son súper positivas porque es vigilar, es saber, mira, qué pasó y qué no pasó. Pero yo creo que entraríamos en temas legales bien profundos. Entonces yo creo que, como te digo, no dejar el destino de un equipo en una sola persona, porque cuando una sola persona tiene demasiado poder, yo creo que ahí es cuando llega el abuso. Creo que se aprovechan de que los jóvenes atletas tienen un sueño a seguir y entonces creen que deben aceptar cualquier tipo de maltrato porque es parte del camino hacia el profesionalismo. Y como les digo, como les dije al principio, es preferible irse a dormir todos los días tranquilo que sentir que son atletas profesionales. O sea, creo que un aspecto tiene un peso mayor sobre el otro, así que lo primordial es su salud, no solamente física, sino su salud mental y esa tranquilidad, porque eso puede causar muchos traumas, como les dije, problemas en el dormir, problemas fisiológicos, problemas de actitudes, de autoestima, de bajo de autoconfianza, de no saber, de las personas se empiezan a alejar no solamente de los entrenadores, del staff que haya sucedido, sino también al nivel social. Entonces, eso no es mucha calidad de vida dentro del deporte. Entonces, para apostarle a la calidad de vida dentro del deporte, comuníquense, vamos a educarnos y apóyense siempre en una persona que confíen y pidan a esa persona, por favor, ayúdeme, porque tal vez ese compañero o esa compañera le comunican a los padres y esos padres pueden comunicarse con los padres del abusado y empezar el proceso de superación. Es así, una cadena de ayuda y evitar chantajes. Guillermo, vamos a colocarnos en el escenario donde el papá te está escuchando ahorita y decide tomar acción. ¿Cuál sería el primer paso? Sacar al niño de la institución, ir a denunciar antes de ir a la institución o hablar con la institución. Porque también para evitar, porque evidentemente, dependiendo obviamente del abuso, ese niño, esa niña o ese joven o esa joven queda ciertos traumas, entonces no sé si sería contraproducente seguir en la institución, a menos que esa persona lo saquen. ¿Cuál sería entonces el principal paso? El primer paso, ¿qué debe hacer el papá? Que ya sabe del caso. Yo creo que lo principal es comunicar de dos maneras. Uno, verbal, y lo mismo de comuniquen verbal, escrito. Porque ustedes quieren mantener un récord de que, mira, se comunicó, porque pues, no quieren caer en que, no, a mí no me dijeron nada, yo dije, yo sí dije, o yo no dije. Entonces, comuniquen con la institución y pásenlo por escrito, porque ustedes quieren tener un respaldo de que ustedes cumplieron con esa comunicación hacia la institución y que vean que estén tomando acciones de inmediato, porque muchas hay instituciones, ha habido casos que le dicen a la persona, sí, vamos a tomar las medidas y pasan 2, 3, 4 meses y no sucede nada. Entonces, en esos 2, 3, 4 meses, el problema mental que se le puede causar a la persona que sufrió el abuso va a ser incrementado. Entonces, si a los días siguientes ven que no ha habido ninguna comunicación, ninguna respuesta, ninguna medidas que han tomado, muchas veces la primera medida es apartar al acusado de toda actividad mientras se lleva una investigación
¿ok? También si ustedes ven que no han tomado ninguna medida, todos los equipos forman parte de una organización mayor que rige a todos los equipos, y también comunicarle a esta organización yo creo que también es primordial, porque se necesita que se escuchen distintas voces. Lastimosamente, en muchos de los casos hay organizaciones que han tapado las situaciones, por lo que tú mencionabas, María Ángel, de no hacer ver mal a la institución, pero creo que una persona es más importante de cualquier organización cuando viene en estos casos. Entonces, tomar medidas, y principal también empezar a buscar apoyo psicológico para lo que es el camino, este proceso, porque su niño, su niña o su niña va a necesitar ese apoyo, y mientras más temprano lo busquen, mejor, para que el proceso no sea tan pesado para todas las partes. Entonces, si toman la decisión de cambiarlo de institución, yo no estaría en contra de eso, pero sí estaría en contra de que cambiar a la persona de institución sea la solución a corto plazo, pero no se comunicó qué sucedió en esta primera institución, porque, como les digo, en este tipo de temas es importante ayudar a la persona que fue abusada, pero también ayudar a los próximos que pueden ser abusados para evitarlo. ¿Crees tú que a la hora de tomar esa medida, la ayuda psicológica, ese apoyo psicológico, terapia, etcétera, etcétera, ese trauma cesará por parte del deportista, Guillermo? ¿Se olvidará o simplemente se pasará la página bajo otra perspectiva? Porque ahí te lo digo, te lo pregunto, porque bueno, hay ciertos temores por parte de los padres quizás que estén escuchando y digan, mira, ¿será que mi hijo va a quedar marcado de por vida? O con la terapia a tiempo psicológico puede ser que eso no sea una mancha indeleble, Guillermo. Mira, yo creo que eso no se olvida, ¿no? Se puede llegar a un punto que se bloquee, pero el bloqueo es una curita falsa a la situación. Yo creo que no se va a olvidar, porque obviamente es algo que marca, pero sí, como tú dices, cambiarle la perspectiva de saberle reconocer cómo están ayudando a otras personas, cómo se están sacando ese peso interno, porque eso es lo más importante, que por lo menos a esas personas que le tomó 20, 30 años poder comunicar, si ellos logran comunicarse de inmediato o en etapas iniciales, en verdad le están haciendo, me imagino que van a ser días y semanas fuertes, pero que a la larga les están evitando un dolor de años que ellos poco a poco van a aprender a sobrellevar, y así cambiar la perspectiva que tú mencionas, Mariana. Teléfonos de emergencia a nivel psicológico por parte de las federaciones, Guillermo, ¿tú crees que eso también podría ser una buena estrategia como medida de escape? Porque quizás llamando a esos teléfonos de una manera anónima, quizás pudiera hacer como un enlace con autoridades y ¿qué crees tú que pudiera? Porque es como si fuese un grupo de apoyo, ¿no? Sí, las instituciones no todas tienen ese grupo de apoyo, pero sí hay instituciones deportivas que rigen, los ministerios rigen lo que son los deportes en cada país, y si tienen alguna sospecha, no solamente de sus hijos, sino de alguna situación que ustedes hayan visto, yo creo que mientras más se comuniquen, obviamente María Ángel también va a ver los casos de personas que no es que se inventan una película, sino que hacen acusaciones falsas. También hay muchos casos de este tipo, Se pero presta yo a creo eso. se presta, pero yo creo porque quieren hacerle algún daño, tal vez no están contentos de que su hijo o su hija los hayan sacado del corte del deporte, y bueno, empiezan con una acusación falsa, que lo ideal es verdad, lo que tú dices, las cámaras, pero si no hubiese tantos temas legales, pero sí, sí comunicar
a esos grupos de apoyo. Hay muchos que usan lo que tú mencionas, que sea anónimo, pero yo creo que si ya hay un caso que debería comunicarse a quién le sucedió para que ayudar a los procesos de investigaciones a tener más claro el tipo de evidencia que van a utilizar para tomar decisiones en el asunto. En la parte de educación, vámonos con el colegio. ¿Crees tú que están en la obligación los maestros de informar a partir de la edad elementaria, desde el primer grado, quiero decir, que ya es una edad donde los niños ya están en ciertas disciplinas, ¿ok? De este tipo también de información a la medida de su edad, Guillermo? Sí, o sea, creo que a esas edades, obviamente los términos, el vocabulario que uno va a utilizar, los ejemplos que Muy uno va a utilizar, diferente. va a ser diferente, pero yo sí creo que deben educarlos, que si ellos tienen, porque es unos deportes, imagínate la lucha libre, sí, la lucha. Imagínate que ya a tempranas edades hay contacto. Entonces, saberles decir, mira, este contacto está bien, este contacto no está bien, a tempranas edades, porque como aprovechar de que los niños son esponjas y que retienen bastante información, yo creo que sí, no solamente los profesores, sino todo miembro que tenga contacto en el desarrollo deportivo de una persona, creo que tienen que estar capacitados y creo que los padres deben exigir a las instituciones deportivas que haya este tipo de iniciativas porque es el bienestar de todos y a la larga va a mejorar lo que es el ambiente. Si hay instituciones que están preocupadas porque dicen, no, es un tema, como tú dices, de tabú, que no se quiere abordar, más bien una organización que tenga unos canales, unos procesos educativos para todo su staff, yo creo que va a brindar más tranquilidad para los padres que se quieran integrar a este deporte y van a crecer como institución porque están creciendo de una manera sólida en distintos aspectos. Entonces, los padres, ustedes, al confiar, porque yo trabajo con muchos entrenadores y lo principal que yo les digo es que les digo, mira, ustedes tienen una oportunidad de oro con cada niño o cada niña que ustedes están entrenando, porque los padres confiamos en ustedes, que ustedes le van a inculcar valores, ¿ok? Que nosotros en casa les estamos inculcando ciertos valores, pero que el deporte se presta para crecer en otro tipo de situaciones que le van a fortalecer el uso de esos valores que se están siendo enseñados. Entonces, educarlos en la parte de abuso sexual yo creo que es primordial para que puedan en verdad de una manera integral hacer crecer al deportista de una manera sana para la mayoría de las personas. Excelente, sí, yo pienso que es lo más importante, es la base y como tú dices, la parte de la formación que ya lo estamos haciendo, yo creo que no hay excusa, el querer también aprender y abrir mente, el aceptar como padres que el mundo está evolucionando y por supuesto los elementos, los exógenos, están de una manera incentivando mucha, excesiva información, sobre todo a través de estos medios, pienso que tenemos que estar ahora más alerta con todo este tipo de información y, por supuesto, guiándolos. Yo creo que, Sí, Guillermo, has dicho lo más importante, sobre todo, dime, ¿ibas a decir algo? sí, que fíjate, a mí me pasó una situación que obviamente no voy a decir nombre ni nada, pero yo creo que los grupos de apoyo, cuando uno crea confianza a niveles de comunicación, te les voy a contar esta anécdota, ¿no? Yo tuve a una compañera de trabajo que nosotros, no es que crecimos juntos, sino que nos formamos como entrenadores a la par y yo fui como un poquito de mentor para esa persona y esa persona vivió una situación que ella alquiló una casa con sus amigas, un día está saliendo de la ducha y siente que de afuera de la casa siente un flash de que le tomaron fotos. No, ella estaba saliendo del baño y le tomaron fotos. Y yo me acuerdo recibir la llamada, mira, me acaba de suceder esto. Y yo digo, bueno, qué increíble que la persona
sintió fue la confianza conmigo y no llamó a sus padres de inmediato. Por eso es que asegurarnos de que nuestros niños, nuestras niñas tengan un círculo de amistades de calidad, de saber con quién están, quién es la persona que los está pasando tiempo con ellos, que ellos sientan que se pueden comunicar. Y mira, ya esa persona se afrontó, la persona aceptó la situación y esa persona durante 2 años tuvo que tener un brazalete en el tobillo, una tobillera con un GPS que no se podía acercar a nuestra universidad durante 2 años y durante de esos 2 años no podía ir a ningún sitio público. Por ejemplo, si él iba a McDonald's a comer, él no se podía bajar y pedir en persona, él tenía que pasar en el carro porque no lo tenía permitido a centros comerciales. Y, por ejemplo, ese sistema en Estados Unidos, que es uno de los que más conozco, esa persona siempre que se vaya a mudar de ciudad, de apartamento, hay aplicaciones donde uno revisa y uno sabe qué abusador sexual hay en la zona, ¿ok? Entonces uno ya tiene como que una idea de qué persona ha tenido y por eso les digo, el abuso no es nada más físico. Fíjate que tomar una foto de una persona obviamente es un abuso sexual. Entonces, por eso es que comuniquen, eduquen a sus hijos y exijan que las instituciones también le dediquen. Ustedes están pagando para un deporte y creo que ese crecimiento, esa exigencia que ustedes quieren hacia sus hijos, a sus hijas, deben exigir que se dedique el tiempo para la educación para los padres, porque eso también es talleres para los padres de cómo comunicarse con los hijos, para los hijos y para el staff, y que todos los miembros tengan un chequeo, un historial de que han tenido una carrera sin casos éticos, que ustedes le den la tranquilidad del deporte que van a practicar sus hijos. Guillermo, vamos a hablar del abusador. Esa persona que tiene ese tipo de trastorno, pedofilia, X, otro trastorno que debe tener sus nombres específicos, ¿se nace o se hace? Mira, es un tema, yo creo que los dos. Yo creo que siempre puede haber un desbalance a nivel cerebral, ¿okay? Que ya es más médico, y creo que también hay situaciones de vida que pueden hacer repetir patrones, ¿no? Si es una persona que fue abusada desde tempranas edades, puede tal vez repetir esos patrones, entonces en ese caso se hace. Pero yo creo que puede haber de los dos tipos de casos, y por eso saber reconocer, porque muchas veces, María Ángel, son personas muy hábiles en la manera de cómo van a persuadir, manipular. Por ejemplo, hay casos de abuso sexual que el abusador ni siquiera sabe que es abusador. Ok, disculpa que se fue la luz aquí, sí. Pero ya voy a tomar las medidas. Ya va, dame 2 segundos. Sí, ya va que todavía se ve oscuro. Ya va, dame 2 segundos, disculpa, María. Ok, tranquilo. Ok. Bien. Disculpe la interrupción. Por ejemplo, los deportistas muchas veces pueden ser personas muy vulnerables. ¿En qué sentido? Que a veces están en una temporada, viajan, están en los hoteles, tienen mucho tiempo de ocio. Ahorita las redes sociales es un tema me tocó estar con un jugador que tenía apenas 18 años viviendo en otro país, con dinero, con casa, con carro. Entonces, imagínate, era soltero, entonces las personas creen que son presas fáciles para buscar cómo encontrar algún beneficio económico a largo plazo con estos atletas, ¿no?
Y entonces la persona, yo creo que la institución en ese momento falló en educar al atleta en qué problemas legales se pueden enfrentar por un nivel de comunicación con un fan o una fan que le escriba, porque es una persona de 18 años, le escribe una muchacha que puede tener 16, 17 años, que al tú tener alguna comunicación que no sea dentro de los parámetros, ya tú estás entrando en lo que es un abuso sexual. Pero en verdad el muchacho de 18 años ni siquiera sabía, mira, yo estoy en un país que en estas edades o en este estado de Estados Unidos pueden suceder estas cosas. Y en verdad era literal, María Ángel, y cada vez yo hablaba tanto con el jugador, era como un hijo para nosotros, que yo le decía, mira, ya va, cada vez que alguien te escriba, pídele una foto de su licencia, porque tú te tienes que asegurar. Me decía, pero ¿cómo haces eso? Y yo le digo, ¿cómo te vas a asegurar tú que es una persona de mayor de edad? Porque esa persona puede decir, mira lo que me escribió, y ya ahí estás entrando tú, quedas como el abusador porque tú eres el mayor de edad. Entonces, el abusador se pueden dar en muchos casos, ¿no? Obviamente vamos a enfocarnos en el abusador que puede tener un trastorno, que trata de repetir esos comportamientos, que usa el poder, porque todo parte de que usan el poder para abusar de las personas, tanto verbal, no verbal o físicamente, y yo creo que por eso es tan importante que cada persona que se sienta incómodo con alguna situación lo exprese para que o se aclare o se tome intervenciones, porque son personas muy inteligentes en los métodos de persuasión y de convencimiento, por decirlo así. Te lo preguntaba porque a la hora de hacer o iniciar un proceso de investigación y actuación, este mensaje va para los representantes y sí, los dueños de estas organizaciones o instituciones, los responsables, de aceptarlo o no, porque existe también el perdón, no lo vuelvo a hacer, te paga una pena y lo vuelven otra vez a introducir. Entonces, para eso es esta pregunta, para ver si deciden meterlo de nuevo o no, o incluirlo de nuevo en el equipo, porque si es una persona con trastorno, es impedernida esa mente y puede recurrir otra vez a esos tipos de actos, porque simplemente, como tú dices, dependiendo si nació con eso, si es un trastorno, si no está tratado, entonces vuelve otra vez a eso. Entonces, si ya sufre de eso, evidentemente ese señor no debe trabajar en ningún tipo de institución. Debe tener otro tipo de trabajo porque sencillamente tiene esa limitación, porque es el daño que le hace a los demás y se hace también a él mismo, porque de alguna pena tiene que pagar. Por eso te hice esa pregunta, es muy importante que lo tomen en cuenta todos esos representantes y responsables de esa organización y por supuesto los papás, que puedan enamorarse de la institución, dice, mira, no lo voy a volver a hacer, ya pagó una pena, trae otra vez a tu hijo y vuelve otra vez esa mente perdida a hacer el daño. Es muy importante esa aclaratoria. Y por eso también ese ejemplo que yo les estaba dando de esta persona, se los decía, porque también educar a nuestros hijos para que sepan qué comportamiento también puede llegar a ser estilado de abusador, ¿ok? Porque ya el bullying de género, el bullying de homofóbico, puede ser también, es también un abuso sexual porque puede causar un daño mental. Entonces, educarlo porque tal vez la intención de esa persona no es abusar sexualmente, pero si ha visto ciertos comportamientos y cree que es algo cotidiano, puede también caer en lo que es ser un abusador sexual. Según la casuística que tú has tenido, Guillermo, ya para culminar, cuando un adolescente deja, por ejemplo, está en su disciplina yendo todos sus días normal, pero de repente hay ciertos días donde no quiero ir más de una manera drástica, un cambio drástico, no quiero ir más. Según tu casuística, ¿será por algún tipo de este tipo de abuso o puede haber otro tipo de problemas que ya lo hemos hablado a nivel de disciplina, traumas, X situaciones que se pueden dar entre su entrenador o el equipo
y el deportista, para que el papá que te esté escuchando tenga más o menos cierta pista, ¿no? Claro, bueno, es que está dentro de las posibilidades. Obviamente hay otras posibilidades, no es la única, pero sí, si es algo muy drástico, como le dije al principio, importante estar pendiente de cualquier cambio drástico, tanto de actitudes como fisiológico, y de ese comportamiento con sus grupos, porque es muy extraño que una persona que tenga sus mejores amigos o amigas dentro del deporte ya no los quiera ver más de la noche a la mañana. Eso es una alarma que uno dice, ya va, pero ¿qué sucedió? Investigar, conversar mucho, y por eso les digo, eh, dediquémosle, esto es un recordatorio también para mí, porque a veces eh, yo tengo dos niños pequeños y a veces estamos en la colchoneta en el piso jugando y a veces me encuentro yo pendiente del teléfono por algo, por un tema laboral, y mi esposa me ayuda a decirme, para deja el teléfono, dedícales el tiempo de calidad a ellos. Cuando estés en la oficina está, cuando estés aquí está 100%. Entonces, este recordatorio es para todos, porque esos momentos a largo plazo van a crear, a fortalecer los canales de comunicación para que los hijos le puedan lograr expresar, mira, quiero dejar de ir porque me sucedió esto, y que uno vea en verdad que está diciendo la verdad. Eso tiene que ver con qué tan fortalecidos están estas comunicaciones. Entonces, pendiente con cualquier cambio drástico y traten de comunicar, investigar en verdad cuál fue la fuente de este cambio, porque también en muchos casos puede ser otros temas que no son de abuso sexual, pero puede ser de otro tipo de abuso, ¿no? Dentro del deporte. En el deporte muchas veces puede ser muy cruel, María Ángel. Yo me acuerdo que una vez yo tenía como 7 años y mi mamá me llevó a un equipo de fútbol nuevo, pero ella, o sea, me quiso sorprender de que me iba a llevar a un equipo nuevo, pero no me llevó ropa, no me avisó. Entonces yo iba con la ropa del colegio y ya yo llegar a entrenamiento de fútbol en jeans, ya todos me miraban y me estaban como que apartando de que, ¿qué haces tú aquí? Entonces, menos mal que bueno, a empezar a jugar, que vieron que tenía aptitudes, sentí que hubo como que más aceptación del grupo, pero ya un detalle así tan pequeño puede causar en otras personas, mira, ya no quiero venir más porque no sentí, pero tal vez no lo van a comunicar, tal vez no van a decir, no, es porque me sentí apartado del grupo, porque tal vez, acuérdense que los jóvenes están aprendiendo a manejar sus emociones, y tal vez no, si los adultos a veces tenemos dificultades en expresar emociones o perdemos los cabales, que un niño hace algo y le caemos al grito o pasa algo, imagínense unas personas que están empezando ese camino de vida. Entonces, creo que educarlos en el sentido de que se sientan libres en comunicarse con sus padres, yo creo que es uno de los canales para poder evitar situaciones de mayor impacto en la persona. Yo dije para terminar, pero vamos a continuar. Fíjate que me hiciste recordar porque hay padres que son muy autoritarios, son muy dominantes y controladores. Entonces, fíjate que hay esos casos donde el papá diga, no quiero ir más. Y el papá dice, no, tú vas a ir. Y los llevan obligados, Guillermo, los llevan forzosamente. ¿Qué mensaje le das tú a esos papás? Porque también existen esas familias donde yo quiero que tú hagas el deporte X porque yo lo quiero y no están escuchando esa voz que dice no quiero ir más. Y sin escucharlo, y entonces son el extremo de que tienen excesiva atención con ese niño, pero utilizándolo, entre comillas, para que haga lo que él quiere más que el mismo niño, y ni siquiera escucharle, mira, ¿por qué no quieres ir? Y lo llevan forzosamente. ¿Qué le dices tú al papá? ¿Qué le dices tú? ¿Qué tiene culpa o no tiene culpa? Y lo otro es cuando está ese papá y le dice, no quiero ir más. Y él dice, ¿por qué no quieres ir más? No quiero ir más. Y el niño no te dice más y no insiste, se lo olvida y lo deja llevar. Y de pronto ese niño está acumulando esos sentimientos, esas emociones, que también es grave. Entonces, qué le puedes decir a esos papás, Guillermo? Bueno, pensé que deben conocer a fondo
los padres autoritarios les digo de ya, les voy a recomendar que vean una serie de historias reales que se llama Loser en Netflix. Hay un caso de un boxeador que a los 8 años el padre lo puso a ver boxeo y él desde el principio decía, yo desde la primera pelea que vi en televisión no me gustó ese deporte, no me gustó y lo veía así como con miedo. Pero mi papá me dijo, tú vas a ser boxeador. Y a los 2 años de estar practicando el deporte, él llegó a su casa y le dijo al papá, ya, a mí no me gusta el boxeo, no quiero hacer boxeo. Y el papá, él dice que el papá se paró del mueble, agarró la antena del televisor y le cayó a golpe al niño y le dice, tú vas a ser boxeador. El muchacho continúa, termina siendo profesional, ¿ok? Y dice que un día fue a casa de su hermano y entró al cuarto y consiguió una pistola. Y él dice que 2 o 3 veces se puso la pistola en la boca porque se quería suicidar, porque en verdad no le gustaba el boxeo y terminó siendo bueno, terminó siendo campeón mundial, pero él no quería boxear. Entonces, él dice que hubo una pelea que a él lo noquean y lo mandan al hospital, le tienen que inducir el coma, y él dice que después de 3 días, cuando se está despertando, ve la luz, ve al doctor y el doctor le estaba diciendo a la familia, mira, al entrenador, mira, él no puede practicar más boxeo porque tiene una inflamación cerebral, si recibe otro golpe ahí puede morir. Y él dice que lo que sintió fue una paz y una tranquilidad que le dijeran que ya no podía ser boxeador. Entonces, eh, si, si ustedes quisieron ser deportistas y no lo lograron a nivel élite, su hijo o su hija no tiene que seguir los pasos de ustedes, porque ellos son los que se van a ir a dormir y ustedes quieren, en el fondo yo sé que ustedes quieren la felicidad de sus hijos. Entonces, para apostarle más a esa felicidad, dejen que sus hijos descubran qué les apasiona en verdad, apóyenlos en sus pasiones, no estén forzando algún deporte que ustedes no pudieron realizar. Yo trabajo con muchos padres que me dicen, mira, yo soy demasiado intenso con el deporte y no quiero que mis hijos estén viviendo, que yo viva mi vida a través de ellos. Dejen que sus hijos tomen decisiones. Si ellos, yo les recomiendo mucho de que cuando estén en el deporte, si ustedes ven que el niño está volteando a verlos, aprendan a separarse, a respetar ese espacio, para que si ellos no quieren continuar, tal vez es importante hablarle de lo importante que es terminar el periodo. Tal vez, mira, vamos a terminar la temporada porque tú hiciste un compromiso también con el equipo. También hay un aprendizaje de cerrar ciclos, ¿verdad? Pero no estemos forzando. El entrenar extra no debe ser una tarea, debe ser algo que la persona quiera hacer. Conozco personas, María Ángel, que tienen fútbol 3 veces a la semana y los otros 2 días los padres los ponen en entrenamiento físico, en entrenamiento técnico, y le digo, tal vez van a quemar a esa persona, en corto plazo los van a quemar y los van a sacar del deporte. Dejen que ellos vivan sus procesos. Ustedes, si tienen alguna frustración de que no fueron deportistas de élite, si quieren montense una bicicleta todos los días y hagan todo el deporte que quieren, pero respeten el espacio de sus hijos para que ellos sean felices en el momento de irse a acostar, de esa satisfacción de que están haciendo lo que a ellos les apasiona y a lo que a ellos les gusta. Ser felices. De pronto, la mayoría de los casos que te llegarán a ti son que esos niños que son los maestros y los termómetros para entonces tratar a los papás, porque son trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Que tú debes saber bastante de eso y entonces tratas primero a los papás, porque el problema es el papá, no es el niño. Excelente. Bueno, muchísimo. Es que María Ángel, hay muchos casos que cuando a mí me llaman los padres, yo le digo, yo no quiero, yo los dejo hablar. Al principio yo les dejo hablar como por 1 hora, no cobro por esa hora ni nada porque me importa en verdad la salud de los hijos. Pero cuando ya yo me doy cuenta que yo le digo, ya va, la intensidad es tuya, voy a trabajar contigo. A veces yo, un niño de 8 años, quiero tratarte a los padres, entonces sí, me pasa mucho. Le das de alta rápidamente al niño.
sino que tratas al papá, ven tú a las sesiones. Es así, es totalmente cierto. Guillermo, muchísimas gracias, ¿verdad? Que fue súper favorable, súper fructífera esta entrevista porque diste mucha información, muchas estrategias, muchas maneras para solventar ese trauma, esa situación desagradable que debe estar viviendo o pudiera estar viviendo ese niño o esa niña y sobre todo esa apertura, ¿no? Es decir, no estás haciendo nada malo, comunica que todo tiene solución y al momento muchísimo más. Y sobre todo eso, como psicólogo del deporte y tú que has sido psicólogo de profesionales súper exitosos, ya tienes fe, como decir, no importa que tu carrera no se va a truncar, al contrario, el estar con esa salud emocional bien sana y esa salud mental bien sana, el éxito está ya más que ganado. Gracias, Guillermo. ¿Dónde te podemos encontrar? Bien, en mis redes sociales, Guillermo Coach, tanto en Instagram, en Twitter, mi página web estará pronto ya en disponibilidad, pero por ahora mi teléfono también es +58 424 178 5955 por medio de WhatsApp. Me pueden escribir y buscar. Si no soy yo la ayuda ideal, yo guiarlos hacia la persona que los pueda asistir. Lo importante es buscar ese apoyo que toda persona, yo también busco apoyo en otros temas, todas personas nos podemos beneficiar de siempre tener una mente y unos ojos más objetivos de la situación, que no estén atados a la parte emocional que nosotros estemos viviendo dentro de la misma. Muchísimas gracias. Sigues con mucha empatía, vocación y por supuesto mucha responsabilidad. Te felicito, te admiro y ya sabes que este canal también es tuyo. Muchas gracias, María Ángel. Igualmente, en verdad, siempre un placer compartir este espacio contigo. En verdad, muy agradable. Muchas gracias. Seguramente habrá una próxima, Guillermo. Hay mucho de qué hablar. Claro, exactamente. Excelente, éxito, Guillermo. A la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Salud es vida.